Buenas, aquí Javi de Personal Analysis. En esta ocasión me gustaría explicaros un poco cuál es el orden de las funciones en, en el MBTI, ¿vale? Y el principal cambio que en lo que me propongo explicaros, me propongo introducir, ¿vale? En primer lugar tenemos una serie de cuatro funciones principales, ¿no? Como os había explicado en el anterior vídeo, todos utilizamos todas las funciones, pero hay cuatro que siguen un patrón, ¿vale? En un eje introvertido o extrovertido, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes decisión introvertida, tienes decisión extrovertida por el otro lado, ¿vale? Pensamiento introvertido, pues entonces tu sentimiento tiene que ser extrovertido. La intuición, si tu intuición es introvertida, tu sensación tiene que ser extrovertida, ¿vale? Ya hemos dicho que las funciones no compiten por el mismo espacio psicológico mentalmente hablando, ¿vale? Entonces, el modelo MBTI, tal y como muestra las funciones cognitivas, es teniendo una función principal que es dominante, ¿vale? Esta función es una función a través de la cual prácticamente ves el mundo, a través de ella, te diriges, todo lo ves en términos de tu función dominante. Por ejemplo, si eres un INFP con sentimiento introvertido como función principal, pues todo lo vas a ver a través de tu sentimiento introvertido. Entonces, todo va a tener que tener una autenticidad, algo que a ti, en términos de valores, te parezca correcto, ¿vale? Es decir, que todo se va a ver, digamos que tintado de esa función que es la dominante. Después vas a tener acompañando como segunda función a la función auxiliar, ¿vale? Es la función dominante, después tienes la función auxiliar. La función auxiliar es la que acompaña a la dominante. Entonces, si tú tienes una función de decisión, al principio, como es el sentimiento introvertido, después en un INFP la auxiliar sería la intuición extrovertida. Pues eso significaría que estaría captando patrones de la realidad externa, ¿vale? En forma de patrones, de conexiones, de cosas originales, y aplicándolas a su sentimiento introvertido, ¿no? Porque esta sería la función auxiliar, algo que haría constantemente el INFP. Es una función aspiracional, es una función auxiliar, ¿no? Que acompaña a la función dominante. En tercer lugar, tendrías la sensación introvertida en un INFP, es decir, la función terciaria. Es dominante, auxiliar y función terciaria. La función terciaria, tal y como se suele decir, suele ser una función aspiracional, una función a la que tú aspiras, que de vez en cuando la sacas, que no eres tan bueno en ella, pero que bueno, ¿no? Los INFPs muchas veces, estereotípicamente hablando, se conoce como que son un poco, pueden llegar a ser un poco desordenados y demás. Entonces tú tienes en ese caso a un INFP con sensación introvertida, pues tiene un sentido del orden, de dónde están sus cosas, de sus objetos, porque de sus propios objetos, ¿no? Yo llegué a conocer un INFP que tenía su propia cuchara, que no quería que nadie más la toque, su propio, ¿no? La sensación introvertida personaliza lo concreto, ¿no? Pero en un INFP aparece en función terciaria, ¿vale? Está como más apartado. Sus propias memorias, sus propios recuerdos, ¿no? Pero es, como digo, competiría con esa función auxiliar en la que el INFP compite con su búsqueda de novedad, ¿no? De buscar nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevas fantasías. Y por el otro lado, el mantenerse, digamos, estable, tener un tipo de estabilidad, seguridad, sentirse bien, ¿no? Y por último tendrías el pensamiento extrovertido en un INFP, lo que sería la función inferior, ¿vale? Dominante, auxiliar, terciaria y por último la inferior. En el caso de la inferior es una función reprimida, ¿vale? La terciaria también se reprime, pero se reprime en un grado muy inferior a la función última, a la función inferior. En este caso, en un INFP sería el pensamiento extrovertido, ¿no? Sería el no querer ajustarse a las normas de la sociedad, a ver las cosas en blanco y negro, a querer tener que sacarle a todo una utilidad práctica, a tener que avenirse a las normas, ¿no? Y procedimientos que otros utilizan. Esto sería una función que reprime el INFP, ¿no?
Y así con cualquier tipo. En INTJ, pues la función dominante sería la intuición introvertida y al final sería la sensación extrovertida. En todos los tipos habría una dominante, una auxiliar, una terciaria y una inferior. Solo que en este caso hemos utilizado la INFP. ¿Vale? En este caso tendríamos entonces dos funciones buenas, dominante y auxiliar. La dominante siempre estaría en un signo opuesto al auxiliar, ¿vale? En el INFP hemos dicho que el sentimiento es introvertido y la auxiliar, por lo tanto, es extrovertida. Sentimiento introvertido para el INFP, intuición extrovertida como función secundaria. Trae la información y se la pasa al sentimiento introvertido, ¿no? Esto da como resultado que el INFP normalmente suele ser una persona que que le gustan los mundos fantásticos, los duendes, las hadas, qué pasará en el futuro, ¿no? Esa intuición extrovertida que combina con la emoción del sentimiento introvertido de ver qué otras cosas fantásticas nos esperan en el mundo, pues da como un poco como resultado eso. Muy bien, pues en este caso tendríamos como dos buenas y luego al final la terciaria, una función aspiracional que está ahí, que digamos proteges, y luego al final la función que reprimes totalmente, que sería la inferior. Pues bien, el enfoque que varía mínimamente en este, ¿no? Porque en este tendríamos las dos buenas, que serían la dominante y la auxiliar al principio y la terciaria inferior al final. Pues aquí lo que queremos decir digamos, en el enfoque que le vamos a dar en personal analysis es que tienes la función dominante, ¿vale? Y la última inferior se mantienen exactamente igual, pero las del medio son intercambiables. Es decir, que la buena, en este caso, puede ser la tercera. Y podrías tener que la mala sea la segunda, ¿vale? Es decir, que tuvieras, en este caso, como hemos dicho, introvertido, extrovertido, introvertido, extrovertido, ¿vale? Sentimiento introvertido para el INFP, intuición extrovertida como auxiliar, terciaria, sensación introvertida e inferior, pensamiento extrovertido. Si os dais cuenta, va introvertido, extrovertido, introvertido, extrovertido. Pues bien, en este caso tendríamos como dos funciones buenas, dos introvertidas, ¿no? Cuando decimos que las dos del medio son negociables, tendríamos sentimiento introvertido al principio y sensación introvertida como dos funciones fuertes, y como funciones débiles serían las dos extrovertidas, ¿vale? La intuición extrovertida y el pensamiento extrovertido. ¿Por qué? Porque en muchos casos se puede observar que hay INFPs, ¿vale? Que son sensoriales, ¿vale? Que tienen su sentimiento introvertido, pero que lo que están mostrando es una sensación introvertida más fuerte que su intuición extrovertida. Entonces no tenemos por qué pensar que esto es un ISFP, por ejemplo, porque un ISFP tiene funciones diferentes a las de un INFP. Esto es un INFP sensorial. Y hay INFJs racionales, hay INTJs emocionales, hay INTPs sensoriales, o sea, puede haber cualquier tipo, es decir, aquí esto es una gran revolución, digamos, en la comunidad de la tipología, ¿no? Porque siempre tenías estas dos funciones al principio, que eran las monolíticas, las que eran las buenas, pero ahora tienes que las del medio se pueden intercambiar, ¿vale? Entonces, el equilibrio en el que se suele decir que necesitas que tus funciones buenas sean una introvertida y otra extrovertida para equilibrar la personalidad, vamos a compensar eso con otros equilibrios que veremos en esta teoría, ¿no? Pero esto es una pieza absolutamente clave, que las funciones del medio se pueden intercambiar, ¿vale? Tendríamos dos saviors. Cuando me habéis oído hablar muchas veces en vídeos anteriores de saviors, me refiero a esto, a las dos buenas. Y cuando digo demons, me refiero a las dos malas. Cuando digo savior first, me refiero a la dominante, ¿vale? Y cuando digo demon last, me refiero al último, ¿no? Intercambiaré estos términos a lo largo de los vídeos porque me sale prácticamente solo, pero esto es un factor clave para entender las funciones de las que vamos a estar hablando antes, ¿vale?
hay todo tipo de tipos y nosotros vamos a ver muchos elementos que harán que los tipos se desglosen mucho más allá de 16. Entonces, bueno, espero que esto haya resultado interesante y nos vamos a ver en los próximos vídeos.